Pues bienvenidos, yo soy Miguel Ángel García. El día de hoy estoy muy contento de estar con una amiga que quiero mucho y que aprecio mucho. Voy a dar una breve presentación de ella y darle la bienvenida, como una introducción a quién es ella y en esta charla que ella nos platique más sobre quién es y sobre su historia, su vida. Jessica Arellano, artista por pasión y comunicóloga por profesión. Nacida en 1997 en la Ciudad de México, con mucho miedo de estudiar artes por no ser lo suficientemente buena, decide estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializándose en publicidad, en donde su amor por Jesús y las artes logran fusionarse muy bien, descubriendo una forma muy personal de compartir su vida con otros. De ahí el origen de uno de sus proyectos más importantes para su esposo y para ella, llamado Way Out There, en el que por medio de blogs, arte, merch, etc., quieren que el nombre de Jesús sea escuchado. Esto es un poco de Jessica Arellano y Jess, amiga querida, qué gusto y pues bienvenida, gracias por estar aquí y para este tiempo de conversación. Sí, no, gracias por invitarme. La verdad es que esto es un poco raro porque tenemos cámaras enfrente y esto es como una conversación que naturalmente se da entre nosotros, pero a mí siempre me intimidan las cámaras, entonces voy a hacer como si no estuvieran. Pero no, muchas gracias por invitarme. De verdad, sí, cuando escuché un poquito del proyecto y el hecho de que haya más hermanos que están justo haciendo algo para que otros puedan escuchar de Jesús, y si nosotros podemos colaborar entre nosotros para que eso sea llevado a cabo, pues es maravilloso. Entonces, gracias. Sí, genial, Jessy. En realidad, pues la intención es esa, platicar, genuina, sinceramente, y platicar entre varios, ¿no? Entonces, todo aquel que escuche o que esté viendo la conversación, pues que se una de una manera pues un tanto remota o distanciada, pero unirse al diálogo sobre estos temas que tocamos y que pues tu vida ha tocado o han tocado tu vida de una manera importante, profunda, como es tu fe en Jesús, la expresión artística, la fe, todo esto, pues hablar de eso, ¿no? Y dialogar entre todos. Así que pues estoy muy contento, Jess, de que tengamos esta charla y compartirla con aquellos que nos estén viendo. Así que, pues cuéntanos un poco, Jess, cómo es que conocemos a la Jess de hoy. En este momento somos como un cúmulo de muchas experiencias, de muchas vivencias, de muchos pensamientos. ¿Cómo conocemos a la Jess que hoy vemos? Cuéntanos acerca de ti, de tu historia. Ok, pues creo que es una pregunta profunda y voy a tratar de resumir lo que más pueda, pero si pudiera describirme, creo que Jessica es una chica, puedo describir como quizás mi antes y después de Jesús. Entonces Jessica antes de Jesús era una chica quizás como pero muy introvertida, una chica que le encantaba le encantaba mucho el alcohol, le encantaban las fiestas, como todo eso, y algo que yo no había entendido hasta que conocí a Jesús era que Jessica se sentía muy atraída por el alcohol y por las fiestas, justo porque en ese ambiente o sumergida en el alcohol podía salir la Jessica expresiva, la Jessica como divertida y la que no le tenía pena hablar al público, hacer amigos. Entonces yo no lo entendía hasta que conocí a Jesús, ¿no? Después de eso yo me di cuenta como, wow, o sea, puedo ser una persona más confiada, más extrovertida, sin necesidad de tener alcohol en mi sangre, ¿no? Sin necesidad de estar en ambientes que realmente pues no me favorecían en nada. Entonces,
Jessica desde pequeña fue como una chica súper tímida, pero también yo siento que con un corazón muy sensible. Siempre tuve un corazón muy sensible siempre fui muy empática, por ejemplo, con situaciones familiares. Yo siento que era como que me pegaban muchísimo más a mí que Sí. quizás a mis demás hermanos, ¿no? Que a lo mejor eran como más pasivos. Pero yo desde pequeña sentía como las cosas como demasiado. Y cuando fui creciendo, igual eso me fue llevando a relaciones tóxicas, me fue llevando a, no sé, como un sinfín de emociones y de cosas que realmente me envolvían en una persona o en una mujer como sumamente insegura, una mujer que sus emociones eran como sin sentido, como todo esto, ¿no? Vuelvo a lo mismo, llega Jesús a mi vida y eso lo transforma completamente. Y entonces Él me recuerda y me dice como, ok, yo te hice con emociones, te hice, sí, sensible, pero con un propósito, ¿no? Y con la intención de que tengas la capacidad de controlar incluso esas emociones, ¿no? Entonces, no sé, creo que en rasgos generales es eso, ¿no? Jess, tímida, emocionalmente sensible y creo que en ese momento totalmente con un rumbo puesto por la misma sociedad. O sea, como que todo lo que me decían quién era yo lo aceptaba. Era como si llegaba yo escuchaba un comentario como de, no, Jessica, Jessica no va a poder estudiar más que la secundaria, ¿no? Y entonces genuinamente yo lo creía. O sea, como que yo todas esas cosas que me decían, yo decía, sí, o sea, sí lo creo. Y fui creciendo con esas mentiras, aunque en mi vida, gracias a Dios, no pasó como la gente lo decía, yo creía esas mentiras. Entonces llega Jesús y después me voltea la cara y me muestra como, a pesar de que todas esas personas o todo el mundo pensaba que eras de esta forma y así, y ahora ve tu vida, ve lo que he hecho con tu vida, y entonces es como, ay, sí es cierto, o sea, y no sé, es como un pequeño resumen rápido, ¿no? De mí. Y está bueno porque es como un panorama, pues, de varios de esos elementos, ¿no? Y me hace pensar para preguntarte, justo cuando dices la Jess desde pequeña, en esa etapa, como la infancia, que las primeras voces pues son las de los familiares, y ya después los de personas externas, ¿no? A la familia. ¿Cómo viviste esa etapa de la infancia y tu contexto familiar? Y nos hablas del encuentro con Jesús, ¿no? Pero, y ya nos contarás un poco más de eso, pero ¿tu familia creía en Jesús, no creía? ¿Cuál era la noción de Dios con la cual desde niña creciste o no había una noción? Esa etapa de niña, ¿cómo fue para Jess? Ay, por eso mismo creo que en este punto creo que entiendo un poco mi infancia y por qué Jess creció así, porque creo que mi familia núcleo, digamos, papá, hermanos, mamá, por parte de la familia de mi mamá, todos eran cristianos, la mayoría eran cristianos, eran creyentes, pero mi familia núcleo, mi mami así, nunca nos congregamos ni nada, o sea, era como que mis tías la invitaban como a alguna reunión de la iglesia y era como, pues sí, vamos, ¿no? Pero era muy de vez en cuando, era como cada cuando se les ocurría, o sea, no viví en una familia como devota o creyente. Mi papá cuando se casa con mi mamá, mi papá es católico, mis papás se casan por la católica, mi mamá estaba como en esa lucha porque justo por parte de su familia pues creían, pero mi mamá como que tampoco capturaba como todavía bien como esa esencia de lo que significa ser un verdadero creyente. Entonces al final se casan y obviamente nunca hubo quizás una religión firme en mi hogar, era como
pues ya creemos en cada quien como en sus cosas y ya, pero digamos que no hubo nunca una enseñanza de valores bíblicos, como no, o sea, era como muy de vez en cuando ir a la iglesia. Y mi infancia, no sé, creo que esto va a ser como muy, muy fuerte, porque jamás lo he compartido, digamos, como con muchas personas, pero creo que es parte de mi vida y es importante compartirlo, porque a veces unos ahorita que me conocen piensan como, pues Jess no ha sufrido, Jess está bien, pero realmente sí tuve que pasar por muchas circunstancias en mi vida para llegar a donde estoy ahorita, ¿no? Y por ejemplo, en mi niñez, pues mis papás, pues fueron unos papás muy buenos en el sentido de que siempre trabajaron por nosotros, siempre trataron de darnos lo mejor, siempre se esforzaron mucho por mantenernos. Pero también digamos que hubo situaciones, ¿no? En donde mi papá en algún momento, la mayoría de la infancia fue alcohólico, en donde sí había como muchas discusiones familiares, en donde pues, o sea, eres niño y no puedes definir mucho las cosas, ¿no? Ya hasta que vas creciendo y te das cuenta como, pues no estaba bien eso, pues eso era demasiado, como que vas creciendo y vas entendiendo, pero cuando eres chiquito llegas incluso a normalizar como todo ese caos, ¿no? Pero pues sí, o sea, sí fue mi infancia y también eso me ayuda a entender un poquito que quizás porque yo en algún momento me refugié en el alcohol, ¿no? Porque quizás para mí era algo normal, en el que el alcohol para mi familia, quizás para mi papá en ese momento, pues era una salida, era como pues sí, como una cura al momento, sí. Y entonces quizás a mí se me hacía fácil y era como, pues no hay quizás no hubo como un impedimento para hacerlo, ¿no? Mi papi también siempre ha sido como bien ¿cómo se dice esa palabra? Condescendiente, como que él fluye y como yo le decía, oye, pa, permiso acá, permiso allá, y era como así. Mi mamá era un poco más estricta en eso, pero mi papá sí fluía. Y entonces quizás también un poquito de eso me ayudó mucho a vivir cosas que a lo mejor también estaba muy pequeña, pero que yo viví como raves, como fiestas toda la noche, como todo eso. Eso ya estás hablando de qué edad. Ya como de la preparatoria quizás, como de entre secundaria y preparatoria, ya era así como, ahí fue cuando empecé a encontrar refugio en las fiestas. Y es como digo, o sea, quizás en ese momento no lo piensas así, no como, voy a encontrar refugio en la fiesta, obviamente no, pero naturalmente te dejas llevar por los amigos, te dejas llevar porque te sientes en una comunidad, te sientes como, quizás en este lugar no encuentro los problemas que hay. Exactamente, entonces dices, pues aquí, y empieza, y te digo, o sea, pues sí, creo que eso, como no había una religión como tal, no había valores bíblicos ni nada, era más como al entendimiento, ¿no? De, pues es lo mejor que podemos hacer, o sea, como esa parte, ¿no? De que nadie nos enseña a ser papás y todo eso, que ahorita yo pienso de otra forma, ¿no? Pero en un principio fue así, o sea, desde pequeña hasta que crecí. Y en esa etapa, tú personalmente a esa edad, ¿pensabas de repente en Dios, en la fe, en los valores morales o cómo estabas viviendo? ¿O no te pasaba ni siquiera por la...? Fíjate que es una pregunta increíble, porque hace como una semana estaba platicando con Nathan, con mi esposo, y yo le decía, se me vino un recuerdo muy fuerte en mi mente y en mi corazón, y yo le dije, genuinamente, de pequeña, yo no entendía qué era Jesús, yo no entendía específicamente quién era Dios, pero había momentos en mi niñez cuando surgían estos peleas entre papás y todo eso que era como súper intenso y así. Yo tengo recuerdos en mi corazón y en mi mente de cómo esa Jess de 6 años, 5 años, 8 años, en esos momentos intensos,
genuinamente me ponía a orar y que yo ni siquiera sabía qué era orar. O sea, ni siquiera en ese momento, como niña, yo no lo hubiera definido como oración. Simplemente yo hablaba con Dios, como solamente lo hablaba, y digo, de niña yo lo sentía como algo mágico porque siempre algo pasaba. O sea, por ejemplo, en esas discusiones con mis papás, yo me acuerdo de 2, 3 ocasiones en donde yo oraba, que te digo, en ese momento yo no le llamaba oración, pero yo decía como que yo hablaba con Dios y yo de una niña y decía como, Dios, ya no creo que se peleen mis papás, Dios, por favor, frena esto. O sea, como que yo hablaba con él y de repente pasaba algo. Y en las discusiones así, algo pasaba y se calmaban o alguien llegaba o algo pasaba, pero que como una niña yo lo sentía como algo mágico. Como que yo decía, alguien me escucha, yo no sé quién es, yo no sé qué, o sea, sí le llamaba a Dios, pero genuinamente ni idea, ¿sabes? Entonces yo decía, para mí esto es algo muy mágico y hay alguien que me está escuchando, porque siempre que, esas veces que oraba, algo pasaba y justo lo que le pedía, como que ya dejen de pelear, o sea, o que ya se pare todo esto, pasaba algo y se paraba. Entonces, yo de chiquita no lo entendía y hace apenas, te digo, unas semanas Dios me traía esto a mi mente y a mi corazón. No lo había recordado antes. No lo había recordado. Y justo yo, porque justo nuestra conversación era como, yo ahorita genuinamente creo que Dios ya no tiene que hacer nada para mí. O sea, como genuinamente siento que el hecho de la revelación que Él me ha dado de conocerlo es suficiente. Y cuando yo justo en estas semanas he estado pensando mucho en eso y Dios me trajo ese pensamiento, como, o sea, tú me escuchaste o sea, tú estabas ahí, quizás yo no te podía definir, quizás yo no entendía, era una niña, no entendía de religiones, no entendía de conceptos, pero genuinamente entendía que había algo mayor que me estaba escuchando, a una niña que ni siquiera, o sea, una niña que ni al caso. Entonces me sentí, algo ahí en mi infancia despertó como yo creo que genuinamente que siempre hubo algo en mi corazón como ese sentir de lo espiritual, porque dentro de mi sensibilidad como de emociones, creo que también entra mi sensibilidad espiritual, en donde jamás la pedí, pero creo que desde pequeña, o sea, ¿qué niña pequeña dice como, ay, es Dios, ay, esto? O sea, creo que fue una sensibilidad muy especial que Dios puso en mi corazón desde pequeña y que no lo había entendido ya hasta ahorita que estoy grande, pero sí. Wow. Así pasó. Wow. Y conforme vas creciendo, entonces, esta experiencia de refugiarse en las fiestas, en la diversión que te produce el alcohol, ahí cómo estaba la noción de Dios. Y me llama la atención más o menos en esa etapa, esto que leí en la presentación, ¿no? Que de por medio también, en cuanto a una área profesional, tenías miedo de estudiar artes por no ser lo suficientemente buena y decides estudiar ciencias de la comunicación. Va más o menos a esa etapa. ¿Cómo vivías las fiestas y eso cuando entras a la universidad, o es un poco desfasado? ¿Y cómo vivías ahí la noción de la espiritualidad y de Dios? Ay, o sea, creo que de cierta forma Jesús siempre estuvo presente en muchas áreas de mi vida y en muchos aspectos. Te digo, uno no lo entiende ya hasta que realmente conoce a Jesús y Él mismo te da una retrospectiva de todas las veces que tocó a tu puerta, de todas las veces que te llamó y tú dijiste no. Hasta ese momento te das cuenta de que siempre estuvo ahí. Antes de eso no te das cuenta. Y en esa temporada, pues la secundaria, fui una persona súper diferente. O sea, no sé, creo que la secundaria fue fuerte también para mí en cuestión de mi autoestima, en cuestión de, no sé, fue un choque. Preparatoria como que fue como que un nuevo comienzo,
voy a ver qué pasa. Por lo mismo de esta persona que yo era como introvertida y todo eso, me causaba mucha ansiedad el empezar algo nuevo. Empezar algo nuevo para mí me generaba mucho estrés. Entonces, en ese momento, yo creo que como la mayoría de los jóvenes, solo piensas como en ti. Eres muy egoísta yo creo que en esa etapa de nuestras vidas somos mucho como lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, yo tengo razón, o sea, como todo eso. Yo creo que estaba muy sumergida en eso. Pero de una u otra forma siempre Jesús estuvo presente. Ejemplo, siempre me encontraba a alguien creyente o alguien que decía ser creyente. En algún círculo me decía, no, pues yo soy cristiano, no, pues esto. Y yo, y yo recuerdo mucho que en mi etapa de entre preparatoria y universidad, genuinamente llegó muchas veces, muchas ocasiones en las que a mí me preguntaban, ¿en qué crees? ¿No? ¿Qué onda? Pero porque yo decía, pues mi papá dice que es católico, pero pues no hace nada. Y pues no. Y mi mamá dice que es cristiana, tampoco hace nada. Pero la mayoría de la familia de mi mamá pues es cristiana. Y me han llevado de vez en cuando a la iglesia cristiana, la católica nunca me han llevado. Y entonces yo genuinamente me preguntaban y yo decía, soy cristiana. Y entonces, no puedo creerlo. O sea, te lo juro que eso es algo que a mí ahorita ya creyendo en Jesús verdaderamente y todo, sí es algo que me pega mucho, porque siento que fui piedra de tropiezo para muchos en ese momento. Porque obviamente si alguien que, imagínate, iba a las fiestas, estaba en el relajo, estaba todo, y que te llegue alguien y te diga, ay, soy cristiana, pues no manches, o sea, una locura. Sí. Entonces yo creo que sí en esos aspectos sí fue como mucho de quizás cometí ese error. Pero sí genuinamente pasaba también alguna persona y siempre como, oye, ¿te puedo platicar algo? Y yo como, bueno, sí, dime. Y me hablaban de Jesús. Y yo como, pues sí, está bien, gracias, ¿no? Y me iba y seguía mi camino. No era que no creía, pero no te interesaba. No, siento que no entendía más bien qué significaba creer en Dios. Como yo genuinamente creía que creía en Él. O sea, era como, pues sí existe, no lo odio, no tengo nada contra Él, sé que me escucha en momentos, porque ya ves de esas oraciones que aunque no crees en Jesús pasa algo, y como yo de chiquita, pero en mi vida también seguían pasando cosas, en donde yo oraba así como que te pasa algo malo y ay Dios, que no pase esto, ay Dios, y entonces me protegía de muchas cosas, y entonces yo decía como pues creo, no es que no crea. Y entonces llega justo esta etapa de la preparatoria y iba a pasar a la universidad, cosa que aquí, o sea, también fue algo nuevo para mí, porque dentro de mi familia nadie había pasado a la universidad. Digamos que era como de la primera que iba a pasar a la universidad. O sea, si de por sí no creían que iba a pasar de la secundaria, mucho menos a la universidad. Y entonces para mí fue como mucha presión. Y después de eso yo dije, ¿pero qué voy a hacer de mi vida? O sea, ¿qué voy a estudiar? Y yo dije, pues lo que me gusta. Y yo dije, pues diseño. O sea, quiero estudiar diseño. ¿Eso te gustó desde niña? ¿Qué dibujabas? ¿Qué te llamaba la atención del diseño, el dibujo? Es que creo que tuve mucha influencia de mi hermano. Mi hermano es un súper artista, pero un artista que él se hizo solito. O sea, creo que más bien Dios le dio el don. Okay. O sea, porque a ese niño le ponías como una pluma y un papel y te hacía cosas maravillosas. Okay. Por eso digo que él sí fue un don, o sea, sí es un don. Porque no tuvo que practicarlo, simplemente salió. Sí. Y siempre fue como, mi hermano fue grafitero, estatuador, o sea, siempre fue mucha influencia del arte. Es mayor que tú, ¿no? Sí, es mayor que yo. Y entonces, pues ya sabes, obviamente, pues tu hermano mayor, pues sigues los pasos, como todo. Yo creo que obviamente hubo algo ahí, pero también genuinamente en mi corazón me llamaba la atención, o sea, me siento bien haciéndolo, me gusta, o sea, yo lo aprecio, ¿no? Mi esposo, por ejemplo, dice que él es un poco para él es un poco complicado entender el arte y todo, porque dice como que, o sea, como que no le encuentra mucho chiste, ¿no? Pero yo lo veo y yo
Y yo digo, ay, es que yo sí lo entiendo, o sea, no sé cómo explicarlo, pero me gusta, o sea, Sí, lo conectas, valoro, sí. lo aprecio mucho. Y entonces, obviamente esto pasa y me llamaba la atención el diseño. Y yo dije, pues yo quiero. Pero habíamos dicho que es Jessica como insegura, Jessica introvertida, Jessica todo eso. Y después obviamente te pones a comparar a mi hermano que es como súper mega artista. Y después en la preparatoria ves que te dan como optativas. Ujú. Entonces yo metí la optativa como de artes gráficas. Y entonces dije, para probar. No, o sea, no manches. O sea, cuando entré a la optativa, yo veía a mis amigos, veía a mis compañeros y yo decía como, no tengo oportunidad. O sea, eran chicos talentosos. Y entonces yo dije, no, o sea, me di por vencida. Inmediatamente dije, porque en ese entonces todavía no es que sea tan vieja, ¿verdad? Pero todavía no era el boom como de lo digital. Ok. Era Sí, como sí. más análogo. Entonces yo digo, bueno, digital podría tal vez, pero análogo, así ponerme a dibujar una persona, no, nada. O sea, yo fracasé en ese aspecto. Entonces dije, no, pues justo cuando estaba metiendo mi pase directo, no lo, o sea, fue en ese momento que lo pensé, porque en el CCH yo había tenido otra materia en donde había un profesor que me había hablado sobre publicidad y entonces me había enamorado con las figuras retóricas, de cómo puedes hacer arte incluso como en la publicidad, cómo puedes pensar estrategias, cómo todo esto. Y entonces yo en ese momento cuando metí mi pase estaba a punto de meter diseño y dije, no lo voy a lograr, no sirvo para eso. Y en ese momento dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y dije, lo que más se me ocurre es publicidad, es lo único que tengo en la mente y eso es comunicación. Y entonces, pum, lo metí, me quedé en comunicación. Y ahí es otra historia, porque viene una Jessica que no sabía leer, o sea, sí sabía, pero no odiaba leer, no me gustaba nada, no me gustaba hablar en público, no me gustaba participar en clases, no me gustaba absolutamente nada de relación con las personas porque me sentía mal, no me gustaba, tenía mucha ansiedad social. Me meto a comunicación. No. O sea, mi universidad fue una de las etapas más difíciles también de Fue mi una vida. tortura. Una tortura total, en donde todos los maestros era como participas y haces y expones y todo y lees y todo. No, o sea, fue el reto. Yo creo que ahí Dios me confrontó muchísimo. Entonces, y ahí viene otra historia de qué fue lo que Dios hizo en mí a partir de la universidad. Sí, de corrido. Pues sí, porque así va, ¿no? La línea. En esa etapa, entonces, seguía sin una noción así como tan precisa, ¿no? De Dios. ¿Eras consciente como de esos procesos internos, como psicológicos, de lo que te estaba pasando al enfrentarte a todas esas circunstancias en esa etapa? No sé, creo que... ¿O solamente pues ibas ahí como...? Sí, yo creo que era una joven más, como dejándome fluir por la vida. Y no entendía que cada una de mis decisiones realmente iban a repercutir en mi futuro. O sea, como que solo era como para sacarlo del momento y listo. Entonces sí, yo creo que no tenía mucha conciencia. Mucha conciencia de eso. ¿Y luego qué pasa ahí en la facultad? Luché, o sea, también ahorita creo que Dios, no sé, está bien loco porque jamás pude empatar con un grupo. O sea, creo que en la secundaria tuve como un pequeño grupo de amigas, pero hablando de preparatoria y universidad jamás tuve un grupito de amigos como súper fijo, ya sabes, como de, el grupo y así, jamás. Una por mi ansiedad social, otro porque realmente neta me daba mucho pánico hablar en público, me daba mucho, bueno, es que mi miedo también al acercarme a las personas viene a partir de
de que yo era muy amable con las personas cuando era pequeñita, cuando era chiquita. A mí me gustaba que las personas nuevas, no me gustaba eso, o que trataran mal a alguien. Pero recuerdo que un momento en mi vida que me marcó, yo creo, y que por eso me fui así, es que una persona que yo defendí, una persona con la que yo me acerqué y le dije como, hola, ¿te puedes juntar conmigo? O sea, fui como la persona más amable del mundo, me batió y me dijo como, no quiero hablarte, como vete. Y entonces, digo, yo creo que para alguien chiquito, o sea, si yo digo que sí impacta tanto, Sí. me impactó tanto que al final yo, en ese momento, muy dentro de mí decidí, no me voy a acercar a las personas. Al menos que alguien se acerque y me hable, voy a hablar, pero yo no voy a hablar a las personas porque las personas son groseras. Y entonces, así, por eso nunca tuve como un círculo, porque todo el mundo era... Pero aparte siento que fue Dios, ahora lo puedo ver, porque genuinamente yo sé que si yo me hubiera incluido en un grupo, hubiera terminado mal. O sea, sí intenté, hubo intentos de que yo formara parte de un grupo y en esos acercamientos hice muchas cosas feas, de las que me arrepiento mucho, pero Dios frenó eso de una u otra forma. De una u otra forma nunca empaté, nunca entré. Si hubiera entrado, creo que me hubiera acabado muy mal. Entonces, creo que ahorita también, genuinamente, creo que Dios permitió que yo pudiera estudiar comunicación con la intención de retarme a mí misma, con la intención de pulirme y de pulir toda esa basura de mi persona. Como tú, Jessica, tú te crees menor que las personas. Tú, Jessica, te crees que no puedes leer un libro. Tú, Jessica, crees que no puedes hablar enfrente del público. Tú, Jessica, crees que no puedes hacer amistades. Tú, Jessica, esto. Y me metí solita, ¿no? O sea, solita me metí a la boca del lobo, a donde en mi más grande debilidad, o sea, lo que yo era más débil, ahí me metí. Y Dios fue puliendo y puliendo y puliendo. Y justo para mí la universidad sí fue una etapa muy, muy fuerte de mi vida, pero también fue una etapa, mi último año fue maravilloso porque en ese momento fue cuando yo conocí a Jesús. En la universidad yo conocí a Jesús y para mí Él revolucionó totalmente mi vida. Ahí fue cuando yo empecé a ser una nueva Jessica. Recuerdo que mis primeros años de la universidad sí me costaba mucho exponer, me costaba mucho trabajo participar, o sea, mucho, o sea, era horrible, era un martirio ir a la escuela para mí. Mi último año lo disfruté mucho, gracias a Dios, porque Él me retó y me impulsó como puedes, y yo sí, y entonces expuse, hice, participé, yo misma levanté la mano para participar, o sea, todo eso pasó, pero fue gracias a Dios, gracias a que Él fortaleció mi corazón y mi carácter, ¿no? Por eso le digo mucho a los chicos introvertidos, yo te entiendo, a veces me ven hablando en público, a veces me ven ahorita como hablando en una cámara, ¿no? Y dicen como, pero ¿cómo puedes decir que eras introvertida? Pero digo, esto fue Dios, o sea, el hecho de que yo esté hablando, el hecho de todo es Dios. Entonces... Sería impensable si se lo cuentas a la Jess de esa etapa. Sí, no, en esa... Sí. Sí, en esa etapa yo creo que diría, no, o sea, estás loca, ¿cómo vas a hablar en público? No, o sea... Y supongo, ahí me viene a la mente incluso esa etapa, porque es más o menos cuando yo te conocí, ¿no? Al final de la carrera. Pero, bueno, antes supongo que te pasó por la cabeza salirte en algún momento de la carrera, terminarla, o a pesar de eso... no sé, creo que nunca me vino a la cabeza salir. Fijar, no había... No, creo que más bien era como ya, o sea, tengo que acabarla. O sea, ya estoy aquí. Sí, me viene a la mente porque sí, pues yo recuerdo que todavía estabas en la universidad. Carrera. Yo estaba en la Facultad de Artes. Nos conocemos por una amiga que también estudió artes. Y bueno, ella la conocía es que del CCH. De la prepa, ¿no? El CCH. Yo la conozco a ella en la Facultad de Artes y ella te conoce a ti. Y justamente nos conocemos y nos reunimos
en un grupo para estudiar la Biblia, ¿no? Así es. Creo que fue la primera ocasión. Pero ahí ibas todavía en la carrera y pues ya te habías convertido, ya te habías tenido ese encuentro Sí. con Jesús. ¿Cómo ocurre ese encuentro, Ese encuentro. con Jesús? Siempre he dicho que mi historia con Jesús, o sea, mi encuentro con Jesús no es una historia extraordinaria, porque no tuvo que pasar algo tampoco tan extraordinario para que yo conociera a Jesús o para que lo aceptara. Solo fue un susurro en mi corazón. Y obviamente estaba metida en fiestas, en locura, todo esto. Obviamente no sé, algo en mí sentía un vacío, algo en mí sentía la necesidad de algo más. O sea, como que yo genuinamente me puse a pensar como, ¿y qué? O sea, acabo la carrera, me caso, tengo hijos, tengo amigos, salgo, viajo, ¿y qué más? O sea, genuinamente eso en mi corazón me parecía tan vacío, como, ¿es en serio? ¿Como eso solo y ya? O sea, ¿eso vengo a vivir? Después, te digo, pasa como todos estos acontecimientos en la fiesta, que también me pasó como una cosa súper fuerte, ¿no? Que justo estaba a punto de ser abusada en medio de una fiesta y gracias a Dios no pasó más, pero ahí algo en mí empezó a reaccionar, algo en mí despertó y fue como, ¿esta es la vida que quieres llevar? ¿Esta es el ritmo que quieres llevar? Y después en la escuela, el ver mi forma de pensar, de ya cómo estaba pensando, en ser como súper liberal, en muchas cosas, muchas filosofías que se me estaban clavando en la cabeza, porque justo, obviamente quieres entrar a la corriente. Obviamente quieres ser aceptado por la corriente. Y si ves a una niña súper introvertida, en donde si dices sí a esto, entonces entras, pues entonces dices sí, ¿no? Claro. O sea, ya había, en mi casa también estaba pasando como seguía mucha tensión, seguía mucha, como que yo decía, Dios, o sea, ¿es esto? O sea, algo en mí se detonó. Y la pregunta que pasó y que surgió en mi corazón fue, yo conozco a alguien que se llama Jesús. Me han hablado de Jesús muchas veces. Y eso fue lo que yo dije en mi corazón. Y dije, quiero darme la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Quién es ese Jesús del que me han hablado tantas veces, tantas personas? Como solo en mi corazón surgió ese deseo de quiero conocerlo, solo como para probar. Hasta esa curiosidad. Sí, ¿no? fue como ya probé de todo, ahora genuinamente quiero saber quién es. Día siguiente llega una de mis tías y me dice, oye, va a haber una fiesta de primicias en mi iglesia, ¿quieres venir? Y yo estaba ya muy dispuesta en mi corazón para conocer a Jesús y dije, pues qué mejor lugar que mi iglesia. Y entonces dije, sí, yo sí voy, ¿no? Llegué esa vez a la iglesia y por eso digo, yo no sé cómo explicarlo, pero lo único que sé es que es Dios el único que trae ese convencimiento en tu corazón. Porque yo llego a la iglesia y recuerdo que en la administración, como alzando las manos, yo le dije a Dios y le dije, me puse a llorar mucho y le dije, Dios, esta es la primera vez que vengo a tu iglesia y no va a ser la última. A partir de hoy no vuelvo a faltar a tu iglesia jamás. Imagínate, o sea, fue algo que yo no pude haber dicho. O sea, fue un convencimiento muy grande en mi corazón y a partir de ese día, que fue en el año 2019, que yo ya no he dejado de ir a la iglesia. O sea, no fue, porque también hubo ocasiones en mi vida en donde mis papás de repente nos llevaban porque teníamos unos problemas. Y entonces íbamos a la iglesia y ya sabes, ¿no? De esas veces, no, sí, perdón, Dios y todo. Y te ibas y regresabas a tu vida normal. Esa vez no fue así. Esa vez fue completamente diferente.
en donde en mi corazón hubo un convencimiento total de que ese era mi lugar. Entonces, no solo fue eso, sino que obviamente eso fue la parte romántica de la historia. Después de eso, recuerdo que era periodo de vacaciones cuando pasó. Iba a regresar de vacaciones a mi universidad y obviamente para mí ya me generaba un estrés porque íbamos a cambiar como cuando cambias de semestre y son nuevos amigos, nuevos compañeros. Nuevo comienzo. O sea, otro nuevo comienzo que para mí me generaba mucho estrés. Entonces yo dije, Dios, no, ¿qué voy a hacer? Y entonces, hice una oración. Hice una oración a Dios y le dije, Dios, yo te voy a entregar a mis amistades. O sea, porque mis amistades eran de pura fiesta, pura locura. Y le dije, ok, te voy a entregar a mis amistades. O sea, yo haciendo un trato con Dios, toda loca, pero le dije, te voy a entregar a mis amistades. Pero tú sabes lo mucho que me cuesta ser amigos. Tú sabes lo mucho que me cuesta relacionarme con las personas. Yo te los voy a entregar, pero solo te pido una cosa. Que me des amigos que te amen. Solo dame amigos que te amen a ti. Y te los entrego. Y tomé decisiones, dejé amistades. Regresando a la universidad al siguiente día, entro a la facultad y la facultad estaba llena de carteles con un pececito que decía, si te identificas con nosotros, te vemos en las canchas. No manches, o sea, para mí fue como estás loco. O sea, ahora sí ya estaba experimentando una relación muy personal con él. Ahora sí yo ya sabía que nos estábamos entendiendo, él y yo. Me estaba escuchando y estaba... Para los que no sepan qué es el pececito. ¿Qué es el pececito? Pues significa que somos seguidores de Jesús. Ajá, sí, solo eso. Y justo, ¿no? Ahí empiezo y yo dije, sí, claro, o sea, recuerdo que apunté el número, luego escribí y... Eso en la facultad, ¿no? Sí, en mi facultad. De Ciencias Políticas. Y para mí fue una locura porque dije, no manches, o sea, wow, ¿cómo va a haber personas creyentes en esta facultad? ¿Sabes? Dije, no es una locura. Y pues el chiste que llego al lugar a donde estaban, solo había 2 personas, solo dos o tres chicos. Y entonces ahí es a donde conozco a mi amigo Eric, de Cru. Y entonces me dice, no... ¿Eric Torres? Ajá, Torres. Y entonces ahí es a donde lo conozco y es por parte del ministerio de Cru. Y entonces empezamos a hablar y entonces hacemos como tipo reuniones de amigos cada semana, hablamos de Jesús y todo. Y entonces ahí Dios me empieza a abrir todo el panorama. Y yo estaba vuelta loca porque yo decía, wow. Y ahí pues yo obviamente loca con Jesús, loca, yo estaba como yo quiero entrar, yo esto, sí a esto. Y entonces me invitaban a un ministerio, me invitaban a otro y ahí fue cuando llega Denise y me dice como, oye, también hacemos estudios bíblicos acá y todo. Y yo, sí. O sea, yo a todo lo que tenía que ver con Jesús yo decía, sí voy. Aunque no tuviera tiempo, yo sacaba el tiempo y yo me empecé a involucrar en muchos ministerios. Y entonces ahí fue cuando te conocí a ti. Fuiste a la Facultad de Artes al estudio y estábamos. Y ahí dije, porque o sea, yo decía, mi tiempo libre, todo lo quiero dedicar a él. Y ahí fue cuando conocí, o sea, empecé a conocer a Dios muchísimo. O sea, donde por primera vez leí la Biblia. Jamás había leído la Biblia. Entonces a mí los estudios me llenaban demasiado. O sea, era como, no estás leyendo por leer, neta estás... Y me sorprendía mucho porque yo lo entendía. Obviamente, si le hablas a alguien que no cree, no lo va a entender. No, como yo no lo entendía en un pasado, era como, sí, Jesús, sí, está bien. Pero ahora lo entendía y eso me volvió loca a mí, porque yo decía como, ¿cómo es que lo entiendo? ¿Cómo es que antes no lo pude entender? ¿Por qué yo no te conocía antes? ¿O por qué? O sea, ¿sabes? Te surgen esas preguntas de, antes me hablaban de ti y yo no sabía quién eras, o sea, y ahorita que te conozco, eso me ha movido a hablar de Jesús. Una de las cosas más fuertes es que dentro de mi facultad era como cero Jesús, ¿no? Era como hablar de religión, era una cosa como de, eres la persona más ignorante,
como, ay, sí, te trataban como menos. Sí. Y yo dije, no manches, o sea, no, es armarte de valor y hablar de Jesús, porque siempre lo he dicho, o sea, si las personas malas van y hacen cosas malas con mucha seguridad, cuanto más uno que no está haciendo nada malo. Cuando las personas están llenando a todas las personas de mentiras, de filosofías vacías, cuanto más voy a hablar de la verdad. Entonces, eso es lo que me ha mantenido como firme en hablar de Jesús. Entonces, sí. Y eso para la Jess de antes era un desafío así. Sí, no imposible. lo hubiera podido hacer, yo creo. Fue por ese amor a Jesús y la convicción en la verdad Sí. que hay en él, ¿no? Sí. Y hoy, ¿qué piensas ante esa pregunta? ¿Qué es Dios para ti? Ay, Dios mío. Creo que sí es fuerte. Creo que Dios es mi escultor totalmente. O sea, mi maestro, es mi fabricante. O sea, es como el que es todo. O sea, creo que si yo no, aunque yo no lo hubiera conocido, él sigue siendo quien es. Y eso es algo que me impacta mucho. Como él no necesita de nosotros para que él sea, él ya es. Y a veces las personas creen eso, ¿no? A veces las personas creemos o llegamos a creer que él necesita de nosotros para ser Dios, cuando él ya es Dios y seguirá siendo Dios. Entonces, para mí Dios es todo. Para mí Dios es mi Padre, para mí Dios es mi consolador, para mí Dios es mi guía, mi maestro, mi Padre, el que me ama, el que se preocupa por mí. Dios es, creo que lo vamos a hablar un poco ahorita, pero tiene que ver mucho con esta parte del collage, ¿no? De cómo él toma todas nuestras partes rotas y hace algo maravilloso con eso. Creo que es eso, como algo que desde que conocí a Jesús, algo que se me quedó mucho, es como toma de lo más vil y de lo más menospreciado y de eso lo toma, ¿no? Y entonces es eso, como de lo más vil, de lo más menospreciado, de lo que el mundo creía que nada iba a salir bueno de ahí, de lo que ni siquiera Jess sabía que iba a salir algo bueno. Él hizo algo bueno a través de eso, ¿no? Y ahorita soy lo que soy por Dios. Wow. Y sé lo que sé por Él. Entonces, ¿Cuántos años han pasado de ese? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 19. 6 años ya. 6 años. 6 años desde que conocí a Jesús. Wow. Sí. Y ya estabas entonces por terminar la carrera. Y pues a pesar de que entraste a comunicación, esta parte artística y que estas piezas que vemos aquí, que son tus collages, pues fue una expresión artística que tú pues de alguna manera seguiste explorando y desarrollando, y como leía en la presentación, que fue parte de la presentación de esta exposición, pues vinculaste con tu fe y todo lo que experimentabas de Dios, ¿no? ¿Por qué por medio del arte y por qué el collage? Ok. Creo que principalmente el arte, porque creo que la que decidió no hacer arte fui yo, pero creo que Dios siempre si yo había tenido ese deseo en mi corazón, como el estudiarlo, creo que fue un deseo que genuinamente Él también puso. O sea, como un gusto por el arte. Y ahora con la exposición, algo que Dios me recordaba era como, yo jamás te pedí que lo dejaras de hacer. Yo no te pedí que lo dejaras de hacer. Tú decidiste dejarlo de hacer. Y entonces para mí fue como, sí es cierto, o sea, tú jamás lo hiciste. Y más que nada porque Él sabe cómo me gusta. O sea, si Él supiera como, no es algo que te guste, no es algo que te apasione, pues déjalo. Pero como Él es un buen padre y Él sabe lo que siento, Él sabe mis gustos, Él sabe todo porque Él me formó, genuinamente ocupa a personas como tú
para impulsarme, ¿no? Y para recordarme como, te gusta hacer esto, amas hacer esto y yo quiero apoyar eso. Y el hecho del collage justo viene por esta idea de que yo soy malísima dibujando, soy malísima con todo esto análogo, no soy muy buena haciéndolo, nunca fui buena. Y justo eso fue lo que me hizo decir, yo no soy un artista, como yo no puedo hacer esto. Después, en una clase de arte, descubro el dadaísmo, esta corriente artística, sí, en donde a mí me confrontó mucho, porque no manches, habla acerca de justo esto, ¿no? De que eran artistas que no entraban en el estándar de los artistas. Y entonces yo digo, yo soy esa artista. Y entonces hablan acerca de obras, ¿no? Que se superponen, hablan acerca de todo esto, y entonces yo digo, wow, entonces puedo hacer arte a través de cosas que ya están creadas, pero hacer algo mío, algo original. Y entonces yo a partir de ahí dije, entonces yo sí puedo hacer arte. Y por eso lo llamé arte, porque antes no lo llamaba así, era como, pues cosas que hago, ¿no? Pero después dije, no, pero sí es arte. Collage por esta parte, ¿no? De que así como Dios nos toma así como llegamos con Él, con problemas, con desafíos, con todo, y hace algo nuevo en nosotros. Esas piezas, o sea, yo no es que me haya convertido en una persona diferente con otras piezas diferentes, sino más bien con lo que ya había hizo algo nuevo. Entonces, por eso el collage, también por la parte del arte, que creo que como no soy buena haciéndolo análogo, pues lo hago así. Y creo que una de las cosas también es que no busco hacer arte por hacer arte. Si voy a hacer algo, lo quiero hacer para Él. Entonces, o sea, no nada más que salga algo bonito, sí, y ya. Sino producir, más bien, quiero hacer algo que hable acerca de Él. Y apenas que pasó lo de la expo, genuinamente en mi corazón sentí como, no manches, o sea, si voy a hacer esto, realmente quiero que sea un medio por el cual las personas escuchen de Jesús, un medio por el cual las personas creyentes como no creyentes digan, yo quiero tener eso en mi casa, y que al entrar eso a su casa realmente pasen cosas grandes, ¿no? Que haya quizás para los creyentes haya una palabra que recordar de parte de Jesús para sus vidas. Para los no creyentes haya una palabra también para avivar sus corazones y decir como, ay, creo que tengo curiosidad de conocer a ese Jesús. Entonces, por eso collage. Genial, amiga. Y justo de esta exposición, quisiera que nos platicaras un poco y contextualizar. Esta exposición, pues, se tituló Fragmentos Eternos, en este café, Tierra Firme, ubicado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Con ese propósito, ¿no? Y hay algunas piezas que ya tenías guardadas, que ya habías hecho de hace tiempo, y que pues expresan ese caminar. Casi muchas de las cosas que ya nos has platicado están plasmadas en estas piezas. Y estaría bueno si nos platicas un poco acerca de estas piezas, al menos como que abarquen esas etapas, ¿no? De Jessica en alguna temporada y otra, porque tengo entendido que estas piezas nos hablan de esas temporadas, ¿no? Sí, justo. Por ejemplo, esta obra que se titula Donde nace la luz, habla acerca, es súper loco, porque esa la hice justo en esta materia de expresión gráfica del CCH, en donde justo me di cuenta, como dije, híjole, soy como un súper fracaso con esto. Pero ahorita retomando la exposición, nuevamente veo que Dios siempre me habló, siempre me habló. Y como es, hay otro ejemplo en el que si observan la pintura, hay un rostro sumamente triste, sumamente
incluso hasta morado lo hice, ¿no? Y la palabra es solo, ¿no? Como Ailón. Pero hay una macetita, una plantita naciendo de su interior. O sea, si ven, es una plantita que apenas van saliendo las hojitas, pero atrás ya hay un resplandor sumamente grande en donde están surgiendo las plantas más grandes. Y entonces lo titulé Donde nace la luz. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestros momentos más oscuros, más solos, en ese momento que quizás en el CCH ni siquiera sabía lo que era una espiritualidad, ni siquiera sabía quién era Jesús, no sabía y no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida, Dios ya me estaba viendo de que algo iba a florecer ahí, en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio de la depresión, de la ansiedad, como sea. Él iba a hacer algo nuevo. Iban a hacer algo a raíz de eso. Entonces es loco ver cómo a través de algo que dices, ¿cómo pueden hacer algo bueno de la tristeza, de esto? En Jesús se puede. En Jesús pueden hacer algo maravilloso. Y tú ni en cuenta, lo hiciste. Y ni en cuenta, ni enterada. Ya te digo, hasta después de la expo que retomé dije, estás loco. O sea, quizás eso puede representar a la Jess de antes, sí, que iba a florecer de una u otra forma con Jesús. Es otra que me gusta mucho, es también la de Memorias. Memorias es una obra en la que recopilo un poco algunos versículos de la Biblia, en donde esa libretita específicamente la escogí. Cuando iba conociendo a Jesús, yo entendía genuinamente que tenía que memorizar la escritura como para atesorarla en mi corazón. Pero dije, ok, voy a escoger una libreta pequeña porque me encantan las miniaturas y las curiosidades. Y dije, voy a ocupar esta libreta para memorizar, para poner los versículos que me voy a memorizar. Y al mismo tiempo al lado voy a hacer un collage porque es lo que me gusta hacer y porque voy a representar ese versículo. Y entonces así empecé a memorizarme varias escrituras en esa libretita. Entonces esa es una recopilación de cómo porque a veces creo que yo aprendo muy visualmente también. Entonces quizás eso me ayudaba a aprenderme mejor los versículos. Eso fue lo que pasó. Después la de Rema es también una obra bien especial para mí, porque en la primera lectura que hice de la palabra de Dios me encontré con Deuteronomio 6 y 7. Y Deuteronomio 6 y 7 para mí, justo fueron esos 2 capítulos en donde me detuve tanto. O sea, estaba leyendo la palabra así como solo porque no le entendía nada. Pero dije, yo voy a leer la palabra. Y entonces, pero en Deuteronomio 6 y 7 yo me detuve porque algo en mí, yo tomé esa palabra para mí la hice mía. Sí. Pero en ese momento yo no sabía que era un rema. O sea, solo dije, esa es mi palabra, esa es la palabra para mi vida, de Dios para mí. Y ya después, como en pláticas y así, yo platicaba esta experiencia y ya tías, amigos me decían, es que eso es una palabra rema. Y yo, y entonces ahora sé que Deuteronomio 6 y 7 es una palabra rema para mí. Y justo representa un poco el pasaje, ¿no? Como esta parte de no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor y de recordar que la tierra a donde vamos a habitar no es una tierra que yo hice, que yo formé, pero que Él me está dando para heredarla. Entonces, y no solo a mí, sino a mis generaciones. Entonces yo la tomé completamente para mi vida. Quiero platicar también sobre carne contra espíritu, porque cuando yo iba conociendo de Jesús, yo no entendía, no entendía, pero había algo en mí que me empezaba a generar como esa incomodidad de hacer cosas, pero antes hacía esto, pero ahora ya no, como que me siento incómoda. Y entonces ahí yo obviamente no entendía qué onda porque iba aprendiendo de Jesús. Ya fue hasta después que entendí que esa era la lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Es una lucha que vivimos día a día, en la que nuestra carne quiere una cosa y el espíritu no. Entonces empecé a entender qué era esto, que para una persona nueva, pues es algo nuevo. Claro. O sea, tal vez un creyente ya lo entiende y dice, pues es el espíritu, y esto, ¿no? Pero para una persona que va empezando, le va sacando de onda como, pero ¿por qué ya no me siento tan cómodo? ¿Pero por qué? Y es el espíritu, ¿no? Y
por último, bueno, casi por último, porque quiero hablar de otra, pero Sí, sí. Despegué, habla, esta fue una obra que ya tenía igual, y esta representa esa etapa en la que yo dije, decido dejar a mis amigos, decido dejar esto para poder comenzar una nueva etapa con Jesús. Y este collage tiene un escrito, porque también una de las formas en la que me gusta expresarme no solamente es en el collage, sino también considero que el escribir es un arte. Entonces, una de las formas que Dios me ha permitido también expresarme es a través del escrito. Entonces, este collage tiene un escrito en donde yo inventé una historia, un cuento, un tipo cuento, una historia en la que estoy en un avión con Jesús y mis amigos están abajo del avión, o sea, no están arriba del avión, y en donde yo agarro y le digo, yo veo a mis amigos en la ventana y Jesús me dice, ven, siéntate, ponte el cinturón porque vamos a despegar. Y entonces, yo veo a mis amigos en la ventana y le digo como, Jesús, pero ellos están abajo. Y entonces él me dice como, sí, pero te digo, pon la mirada enfrente, ponte el cinturón porque vamos a despegar. Es tu decisión, tú decide. Y entonces yo en mi escrito digo que yo tomo el cinturón, me lo abrocho y Jesús me toma la mano y me dice como, tranquila, fija la mirada enfrente, ya vamos a despegar. Y despegamos, ¿no? Y entonces es a donde ese collage junto con el escrito representa eso, en donde yo solté para irme con mi aventura, ¿no? Con Jesús de la mano. Entonces, eso es muy importante para mí, ese collage. Y por último, quiero ¿Cuál hablar... querías? ¿Sí? ¿Cuál querías? El de profecía. Profecía lo hice igual antes de conocer a Jesús. Y porque empezaba a experimentar como, me gusta el collage y todo, pero lo titulé Profecía porque justamente representa lo que pasó con mi vida. Y es que ese collage es la ciudad de noche, yo estoy arriba y después hay dos manos como jalándome hacia arriba y hay otras dos manos jalándome hacia abajo. Y representa esta lucha entre la oscuridad y la luz. Y justamente yo lo titulé, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba haciendo el collage, yo solía ponerle nombre a lo que se me venía a la cabeza. O sea, no lo pensaba. Era como, ¿qué palabra se me viene a la mente? Entonces lo escribía. Y esa palabra, lo había puesto como luces narrativas. Entonces representa justo esta parte en donde, o sea, si hablas de luces narrativas, estás hablando de que la luz es la que tiene el mando ahí y que está narrando la historia. Okay. Es la luz, no la oscuridad la que está narrando la historia. Y entonces yo recuerdo, yo cuando conozco a Jesús, tengo una historia también algo espiritual, en donde genuinamente yo sentí la oscuridad jalándome. Genuinamente yo no sé cómo explicarlo, pero no se lo deseo a nadie, pero yo sentí como la oscuridad me iba jalando y sentía como que me absorbía completamente. Y fue en ese momento cuando yo por primera vez oré con tanta fe, en donde le dije, Dios, yo te pertenezco a ti, yo te pertenezco a ti, tú me conoces, lucha por mí. Yo le decía, lucha por mí, pelea por mí, porque sentía una lucha espiritual muy fuerte en donde la oscuridad me quería jalar. Y entonces yo recuerdo esa experiencia y veo eso y digo, genuinamente fue eso, fue esa lucha que hubo entre la oscuridad y la luz, en la que al final Jesús ganó y me trasladó a su reino de la luz. Pero sí hubo una lucha espiritual también entre la oscuridad y la luz. Y ese collage, te digo, lo hice antes y después cuando lo vi dije, wow, porque Dios me sacó de esa ciudad de noche, me sacó de esas fiestas, me sacó de todo eso. Ese ambiente, de toda esa... Entonces, para mí también por eso Profecía es muy importante, en donde sí hubo esa lucha, pero la luz narró y ahora narra esta historia. Entonces,
Es un poco de Sí. lo que vieron en esta expo. Qué hermoso. Y desde ese tiempo, lo que Dios ha hecho en tu vida, hasta ahora ya casada, también es lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, en ustedes dos. Y parte de eso es este proyecto, ¿no? Que leía. ¿Cómo surge Why Not There? ¿De qué trata? Y actualmente, ¿cómo lo están llevando? Pues primero, sí me gustaría hablar un poco de mi esposo. Y es que justo cuando les cuento que llego esa primera vez a la iglesia a donde me invitan, es la primera vez que yo lo conozco y que él me conoce a mí. Entonces fue en ese instante en donde obviamente yo ni en cuenta la verdad de su existencia. Él dice que sí, pero yo digo que no. Yo iba como justo muy enfocada. Pero lo que voy es que después de esto, Dios nos permitió pasar y nos ha permitido pasar por una historia bien loca y bien hermosa, porque al final yo sé que es Dios el que nos ha permitido pasar por circunstancias para poder aprender, para poder madurar, para poder crecer. Pero una de las cosas también bien padres es que yo jamás, o sea, yo como que mi intención jamás fue casarme, o sea, sí, pero no era algo que anhelaba tanto, como que decía, no, sí me voy a casar, era como, pues, o sea, sí se da, está chido, pero no, creo que el casarme, obviamente en mi liberalidad, en mi locura, era como, pues no es necesario, algo ¿sabes? lejano también. Sí, era como, o sea, si encuentro a alguien, nos gustamos, nos juntamos, y era como, pues ya, o sea, no es necesario casarse. Dios obviamente transforma todo ese concepto en mi corazón, y el que yo haya llegado a la iglesia me dio la oportunidad de conocer al que ahora es mi esposo, ¿no? Y justo en este proceso, pues él ha sido como también bien importante, porque Dios nos ha pulido de tal forma que nos ha unido en una misión, en una misma misión. Y esa misma misión es proclamar a Jesús, es compartir a Jesús, es compartir vida, es amar a otros, es hacer lo mejor para Él. O sea, realmente creo que los dos entendemos que nuestra misión en esta tierra es amar a Dios y vivirlo. Entonces, eso es lo que pasa, y por eso surge también Why Not, porque en mi etapa de la universidad, un profesor se acerca y me dice como, oye, me encanta como tu forma de vestir y todo, porque a mí me gusta también como mucho ese rollo de la moda, pero porque siento que también a raíz de de ser introvertida, encontré otras maneras de expresarme, y creo que también la ropa fue una de ellas, y ya se me quedó, o sea, es como natural, ¿no? Pero me dice, abre un blog de moda y habla acerca de la moda. Y digo, sí. Y entonces estaba entre el nombre y así, pues, Why Not There, ¿no? O sea, ¿por qué no atreverse a ser rebelde con la ropa? Y como, o sea, esta era la intención primera de, como de atrévete a vestirte como quieras, ¿no? Que no te importe nada. Sí. Después, obviamente, con mi esposo y todo, platicando, orando, meditando, y digo otra cosa. Por eso digo, Dios siempre está hablando, siempre, porque entonces me dice en mi corazón, ¿no? Como, o sea, me confronta y me dice, o sea, ¿tú por qué crees que, o sea, surgió el nombre de Why Not There? O sea, ¿realmente crees que fue por eso o por qué? Y yo, a ver, platícame. Y ya, surgió y dice, ok, descubrí que en mi transcurso de conocer a Jesús, había muchos chicos, muchos amigos que yo conocía que tenían mucho miedo a hablar de Jesús. O sea, como que, o sea, sí soy creyente, pero, o sea, no lo digo, no lo expreso. Es si me preguntan o si sale al tema, pero realmente no es algo que estén hablando. Y entonces yo así como de, ¿por qué? O sea, porque yo no sabía o cómo, o sea, ¿sabes? Y entonces empecé a darme cuenta que entre los jóvenes, especialmente con los jóvenes, hablar de Jesús era algo que les daba pena, les daba miedo por quizás ser rechazados. Y entonces ahí fue cuando Dios me da la revelación y decía, ¿por qué no atreverse?
no a eso, sino ¿por qué no atreverse a hablar de mí? ¿Por qué no atreverse a vivir una vida conmigo? ¿Por qué no te atreves a esto? Y entonces ahí, ¡fum!, surge todo. Y digo, sí, es cierto. Entonces empecé a decir, ok, ¿por qué no hablar de Jesús? ¿Por qué no atrevernos a hablar de Jesús? Hablemos. Entonces por eso surge esta transformación del significado de Why Not There. Y justamente es con la intención de, primero, compartir vida, que lo que queremos hacer es más que nada ser muy transparentes mi esposo y yo, en el sentido de que pues sí, también pasamos por circunstancias difíciles, también peleamos, también pasamos por muchas cosas, pero queremos ser naturales en ese sentido, hablar de Jesús, compartir de Jesús, ese va a ser el propósito también principal, y es Jesús, vida y creatividad, ¿no? Es esta parte en tres conceptos, ¿no? Tres conceptos. Jesús, vida y creatividad, y eso donde mi esposo es demasiado bueno con las cosas audiovisuales y todo eso. Entonces, justo pues dijimos, pues hay que hablar de nuestra vida y hay que compartirla con otros, y a través también de escritos, a través de arte, a través de muchas cosas, o sea, hay muchas cosas por hacer, y entonces pues dijimos, vamos a hacerlo. Y entonces ahorita es un proyecto que ha ido como poco a poco, digamos, porque no es nuestro enfoque ahorita 100%, pero sí hemos tratado de irlo alimentando poco a poquito, ¿no? Y animando a otros a seguir hablando de Jesús. Y todo gira en torno a eso, ¿no? Y pues justo tiene que ver, ¿no? Que no es, digamos, como el proyecto al que están dedicando el 100% de su tiempo, porque también tienen otras actividades y otras intenciones, pero al mismo tiempo que gira en torno igual a vida, Jesús, actividad. Cuéntanos, ¿qué están haciendo? ¿Qué es eso? En el presente, ¿de qué se trata? ¿Qué hacen? Sí, pues mi esposo y yo estamos colaborando con una asociación civil que se llama Young Life o Vida Joven, y Vida Joven está enfocado en llevar el nombre de Jesús también a los jóvenes. Y esto es a través también de compartir vida, de hacer amistades genuinas, verdaderas, en la que genuinamente te intereses por el otro, en donde no solamente es vengo, te hablo de Jesús y me voy, sino genuinamente quiero verte crecer, quiero verte mejorar. Es como ver a esa Jessica del pasado, en la que era una chica que decía como, ay, sí, no, Jesús, sí. Pero en algún momento, todas esas personas que a lo mejor a mí me hablaron de Jesús, en ese momento dijeron, no, pues no pasó nada, ¿no? Con esa niña, se fue. Pero aquí estoy, gracias a todas esas personas que en algún momento me hablaron de él, porque si no hubiera surgido ese interés en mi corazón por decir, ay, en algún momento me han hablado de Jesús, quiero conocerlo. No hubiera surgido si no hubiera habido esas personas que me hablaron en algún momento. Entonces, Vida Joven está enfocado en hacer vida con los chicos, en amarlos, en crear una comunidad con ellos y hablarles de Jesús, compartir vida con ellos. Entonces, ahorita mi esposo y yo estamos como en eso. Entonces, prácticamente Jesús es nuestro tiempo 100%, entre familia, entre proyecto, entre trabajo. Pero sí, básicamente es entre esta charla y entre venir aquí todo. a tomarse un café. Sí, entre todo. Entonces, ahorita estamos en eso, estamos en la Ciudad de México y enfocándonos en nuestro sueño es alcanzar como todas las alcaldías de la ciudad, en donde al menos haya un club, que es como esta reunión que nosotros hacemos a la semana con los chicos para que ellos pasen un buen tiempo, pero también escuchen de Jesús. Entonces queremos como llenar toda esta ciudad, pero genuinamente creemos que no es un sueño que provenga de nosotros, sino es que realmente Dios está hablándole a la juventud. Y creo que Why Not y Young Life se empatan muchísimo por esto, porque a veces los jóvenes o la juventud genuinamente cree que el creer en Jesús, el darte el chance de hablar de Jesús, de amarlo, de conocerlo, es una pérdida de tiempo, es algo aburrido, es algo que te va a alejar de personas, de todo, pero realmente lo que nosotros buscamos es
amarlos tanto y que ellos puedan ver incluso nuestra propia vida para que ellos digan como, o sea, sí tiene sentido. O sea, que tenga una relación coherente lo que hablamos y lo que hacemos, y que ellos vean como, pues no manches, o sea, ellos hacen el ridículo conmigo y juegan y hacen, o sea, yo nunca los he visto tristes, o sí, pero pasa esto, o actúan de esta forma, ¿sabes? Entonces, a través del arte, a través de todo esto, queremos decirle a la juventud como, sí, o sea, Jesús no es aburrido y Jesús no es una pérdida de tiempo, es algo que más bien te da más tiempo, te hace vivir una vida completamente diferente a la que imaginaste en algún momento, así como yo. Entonces, y a la que conoces, ¿no? Y retomando un poco, sí, pues la etapa de la infancia en la que, pues, pasamos, y lo que decíamos al principio, las voces que escuchamos en la familia, en el contexto cercano, pues que más allá de todo eso existe un Dios, ¿no? uh-huh. Y un Dios de amor que ha enviado a Jesús, que sí. quiere conectar con los corazones de cada uno para cobijarlos de amor, ¿no? Sí. Me encanta y de verdad los aprecio mucho, amigos. Los admiro mucho también. Y me sorprende y me conmuevo y me alegra mucho ver pues ese amor de Dios manifestado y su poder en algo así como tu historia, ¿no? En pensar o imaginar a esa Jess con todo ese contexto, esa historia, esas inseguridades, esas heridas, ¿no? Esos refugios que en realidad no son refugios, ¿no? Sino que son ilusorios. Y cómo te llamó a que lo conocieras uh-huh. y que lo experimentaras, y que pues en este tiempo pues se ha manifestado de una manera maravillosa y caminan con esa fe, ¿no? Y eso es lo hermoso y lo que admiro, que siguen caminando hacia adelante con esa fe, lo que Dios les va conduciendo, ¿no? Pues estos proyectos los pueden seguir en redes. Sí. Why Not There. De todos modos, ahí vamos a compartir los enlaces donde puedan seguir pues parte de lo que hacen, los videos también que producen, estas imágenes, ¿no? El sitio y donde pueden encontrar los escritos. Por ejemplo, ese escrito, no sé si lo he publicado ese o no. Tenía, es que Guay tenía como el blog, okay. Pero ahorita lo estoy como rehaciendo porque ya era muy viejito, entonces, pero sí, lo voy a sí, ahí compartimos, compartir. ¿no? De todos modos el contacto. Uh-huh. Y pues muchas gracias a ti, a Nata, amigos queridos, por este tiempo, compartir con nosotros, dejarte conocer un poquito más para todos nosotros. Y pues Jess, algunas palabras finales que quieras. No, primero gracias a ti, amigo. Gracias por la invitación. Realmente, como te digo, creo que Dios te ocupó mucho para poder reconectarme con este gusto que Él puso en mí, del arte, de hablarles de Jesús a las personas a través de esto. Creo que Dios te ocupó para llamar mi atención de nuevo. Entonces, gracias por la oportunidad y también gracias por este espacio, porque sé que pues es un espacio en el que las personas nos pueden conocer un poquito más allá, ¿no? de la pantalla o de los cuadros. Entonces, gracias. Y pues a todos los demás, nada más, pues solo espero que puedan darse la oportunidad de conocer a Jesús, tal vez para los que no lo conocen, y que así como a mí me cambió y me transformó la vida, tal vez de una niña introvertida, no es que ahorita sea tan extrovertida, pero sí tengo un poquito más de seguridad y confianza porque sé que Dios es el que me ayuda a expresarme, ¿no? Entonces, solo dense la oportunidad y verán que todo su mundo se llena de cosas maravillosas. Y pues para los que ya son creyentes, solamente decirles como, why not there? ¿Por qué no atreverse a hablar de Jesús? ¿Por qué no atreverse a compartir de Él? Entonces,
Si estás en tu iglesia, si estás en tu trabajo, en la calle, en todos lados, siempre va a ser un buen momento para hablar de Jesús. Y no solo eso, sino amar a las personas. Entonces, pues nada, gracias por esto y pues espero que puedan ver más mi trabajo y que puedan tener un cuadro de estos en su casa para poder seguir recordando a Jesús. Entonces, nada, gracias por este tiempo.